Vamos a hacer un top de películas de James Cameron entre 1984 y 1994. Como siempre, este top es extremadamente subjetivo, así que no duden en dejar sus opiniones en los comentarios. Pero antes de empezar, hablemos un poco de quién es James Cameron y por qué sus películas marcaron un antes y un después en el cine. Me siento como una inútil vagando por aquí. ¿Hay algo que pueda hacer? No lo sé, hay algo que sepa hacer. Cameron nació el 16 de agosto de 1954. Comenzó su carrera en el cine trabajando como técnico de efectos especiales. Desde niño sintió una profunda curiosidad por la ciencia, pero su destino cambió cuando vio 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. Aquella experiencia lo dejó hipnotizado, fascinado por sus efectos visuales y decidido a dedicar su vida al séptimo arte. Desde sus primeros pasos como director, Cameron mostró clara predilección por los relatos futuristas. Su debut fue en un cortometraje llamado Xenogénesis, fuertemente influenciado por Odisea en el espacio y la Guerra de las Galaxias. En él se cuenta la historia de un hombre y una mujer que viajan por el espacio en busca de un planeta habitable, donde reiniciar el ciclo de la vida. Dime, ¿pero por qué es tan importante, Miles? Necesito saberlo, porque a veces creo que me voy a volver loca. En 1982, Cameron fue contratado como director de efectos especiales para Piranha 2, secuela de la cinta del 78. El director original abandonó el proyecto por diferencias creativas con el productor y Cameron terminó asumiendo la dirección, lo que dio a Cameron su primera oportunidad de dirigir un largometraje. Más tarde confesó que no la consideraba su primera película. Inspirado por Halloween de John Carpenter y por una pesadilla en la que un robot invencible viajaba desde el futuro para asesinarlo, Cameron escribió el guión de Terminator. Aunque varios estudios mostraron interés, la mayoría de los ejecutivos no querían confiar en un director novato. Fue entonces cuando su colega Galen Hart aceptó comprar el guión por $1, con la condición de que él mismo la dirigiera. Hart logró financiar la película, con Cameron como director y ella como productora. Nadie sabe cómo empezó. Decidieron nuestro destino en un microsegundo. Cara plano introduce información narrativa o emocional. En Terminator, por ejemplo, no necesitamos largos diálogos para entender que Kyle Reese viene de un futuro devastado. Su ropa, sus cicatrices, la iluminación sucia y las imágenes transmiten un contexto antes de que él lo explique. Sarah Connor en Terminator y Terminator 2 pasa de ser víctima pasiva a heroína activa, y lo vemos a través de cómo se mueve, pelea y toma el control de la situación, no solo por lo que dice. Cameron domina la geografía visual de las escenas, manteniendo siempre una coherencia espacial que permite al espectador orientarse sin perder el hilo de la acción, no importa cuán frenética sea. La cámara de Cameron guía la mirada para que el espectador nunca pierda el sentido del lugar. En Aliens, el diseño de producción y los accesorios, detectores de movimiento, armas personalizadas y más nos hablan y nos dan información de la cultura militar de los marines. James Cameron se apoya en arquetipos clásicos, pero les da vida y capas suficientes para que el público se involucre emocionalmente, haciendo que sus personajes se sientan frescos. Los personajes suelen encarnar arquetipos claros y contundentes, héroes decididos y villanos implacables, sin zonas grises ni ambigüedades morales, una dicotomía nítida de buenos contra malos. ¿Y has matado alguna vez a alguien? Sí, pero solo a los malos. La filmografía de Cameron entre 1984 y el 94 no solo destacó por su calidad técnica y narrativa, sino también por el contexto histórico en el que surgió. Fue una época en la que la ciencia ficción y el cine de acción estaban evolucionando, con avances en efectos visuales y un público ávido de historias más ambiciosas. Cameron supo aprovechar este clima creativo y tecnológico para llevar sus ideas a la gran pantalla con una escala sin precedentes. La frase era: el futuro no está establecido. Solo existe el que nosotros hacemos. Películas como Alien y Terminator no solo innovaron en lo visual, sino que marcaron tendencias que definirían el género durante mucho tiempo. Hoy sería difícil replicar el impacto, no porque falten recursos, sino porque Cameron llegó justo cuando el público estaba preparado para recibir algo así. En ese sentido, más que un golpe de suerte, su éxito fue la unión perfecta entre talento, visión y oportunidad. Te va como anillo al dedo.
Esta película es, en muchos sentidos, la definición de lo que sería el cine de James Cameron, y su fascinación por el agua y el mundo marino. Reúne varios de sus elementos característicos, personajes arquetípicos, un componente dramático marcado y un ritmo muy pausado. Curiosamente, la que quizás sea la obra más Cameron no tuvo éxito en taquilla, pero sentó las bases de quien más tarde sería coronado como el rey de la taquilla. Cameron perseveró y acabó haciendo el cine que más ilusión le hacía, y lo consiguió. Dicho esto, no es de mis favoritas. Gracias. Gracias. La gran anomalía en la filmografía de Cameron, marcada casi siempre por la ciencia ficción. Aquí el toque cómico imprime un ritmo más ágil que el de Abyss, aunque en lo visual aquella se vea mucho más impresionante. Mentiras arriesgadas cuenta con un reparto sublime, y como dije, el humor juega un papel clave para mantener la energía de principio a fin. Además representa la tercera y última colaboración entre Cameron y Schwarzenegger. No es de mis favoritas, pero la coloco un peldaño por encima de Abyss. No estuvo mal mientras duró. Una auténtica maravilla y el primer gran paso del que se convertiría en el rey de la taquilla. Con un presupuesto modesto, Cameron logró construir un thriller de ciencia ficción impecable, donde la tensión no decae y cada escena impulsa la historia hacia adelante. El concepto del asesino de metal imparable, interpretado con fría precisión por Arnold Schwarzenegger, se convirtió en un icono cultural, mientras que Linda Hamilton y Michael Biehn aportaron humanidad y vulnerabilidad a la trama. Sara, ven aquí, están hablando de ti. Bueno, casi. Más allá de sus efectos especiales, que para la época fueron ingeniosos y efectivos, lo que destaca es su narrativa visual, sencilla, directa y con un sentido de urgencia que atrapa desde el primer minuto. Fue aquí donde Cameron demostró que podía combinar ideas ambiciosas con una ejecución impecable, marcando el inicio de una carrera destinada a dejar huella. ¿Es suficiente? Sí, es suficiente. Esta fue la primera colaboración entre Cameron y Arnold y marcaría un antes y un después en la carrera del actor. El papel le otorgó un nuevo estatus en Hollywood gracias a su personaje más icónico. Curiosamente, este es de los pocos villanos que Schwarzenegger ha interpretado en toda su trayectoria, ya que el resto de su filmografía lo presenta siempre como el héroe. Volveré. Estas dos películas están claramente por encima del resto y merecen enfrentarse entre sí para decidir cuál es la mejor. Por eso prepararé un vídeo analizándolas en profundidad. Ambas son auténticas joyas. Tienen un ritmo impecable, villanos memorables, los xenomorfos y el T-1000, heroínas icónicas y personajes secundarios que brillan con luz propia. En Aliens, Cameron llevó la tensión y la acción a un equilibrio casi perfecto, expandiendo el universo creado por Ridley Scott y dando a Ellen Ripley una dimensión emocional única. En Terminator 2 reinventó su propia historia, transformando al villano original en héroe y entregándonos uno de los antagonistas más fascinantes y visualmente innovadores del cine de acción. Me gusta. Yo soy Ripley. Me alegro de conocerte. En ambas, Cameron estaba muy cerca de la perfección, y lo más curioso es que este no es el cine marca Cameron en su estado más puro. Aquí no hay océanos infinitos, ni obsesión por el mundo acuático, sino pura acción y ciencia ficción explosiva, demostrando que podía dominar estilos diferentes sin perder su sello narrativo. Y se consideran creadores. Jamás sabrán lo que es realmente crear algo. No sé qué especie es peor. Al menos entre ellos no se matan por un maldito porcentaje. Personalmente me parece una locura que a día de hoy haya decidido hacer 5 películas de Avatar y no regresar a la diversidad que mostró en la que para mí es la época dorada de su carrera, con películas tan distintas entre sí. Quiero destacar que no soy fan de Cameron, pero respeto profundamente su trabajo y la huella que ha dejado en la historia del cine. Y hasta aquí mi top de películas de James Cameron durante esta etapa, así que si tienes otro orden, si cambiarías alguna o añadirías, no dudes en compartirlo.